Valentina Montero apretó con fuerza el volante de cuero de su deportivo Crimson. El suave zumbido del motor, normalmente un recordatorio reconfortante de su control sobre el caos de la vida, siseó y tosió antes de quedarse en silencio. Un denso manto de silencio envolvió la carretera desierta, roto solo por su gemido de frustración. Salió, sus tacones de diseñador repiqueteando contra el asfalto mientras observaba el vehículo averiado. El sol poniente proyectaba un tono dorado sobre el paisaje, pero Valentina no tuvo tiempo de apreciar la vista. Sus dedos forcejearon con su teléfono, pero, por supuesto, no había señal. Maldijo, metiéndose un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. A lo lejos, divisó un letrero de madera desgastada, **taller Clara, reparaciones duraderas **. Señalaba un estrecho sendero de grava. Poniendo los ojos en blanco, Valentina agarró su bolso y echó a caminar. Sus tacones se hundían en el terreno irregular con cada paso. El taller apareció a la vista. Una estructura modesta con pintura descascarada y varios vehículos estacionados desordenadamente en el exterior. Dentro, resonaba el sonido de metal contra metal, acompañado del suave zumbido de una vieja radio. «Hola», gritó Valentina con voz aguda. Una mujer con un mono manchado de grasa salió de debajo de un camión, limpiándose las manos con un trapo. Era alta, con el pelo corto y una seguridad que parecía irradiar sin esfuerzo. «¿Perdiste?», preguntó la mujer levantando una ceja. «Mi coche se averió», dijo Valentina secamente, señalando la carretera. «Necesito que lo arreglen ya». La mecánica se cruzó de brazos. «¿Qué coche tan elegante, eh? A ver si adivino, ¿de marca extranjera?». «Obviamente», espetó Valentina, arrepintiéndose casi inmediatamente de su tono cuando la expresión del mecánico se endureció. «Soy Clara», dijo la mujer extendiendo una mano. Valentina dudó un momento antes de estrecharle la mano. «Le echaré un vistazo, pero tendrás que esperar». «Cierro pronto». «Espera», Valentina frunció el ceño. «¿Tienes idea de quién soy?». «Ni idea», respondió Clara, con tono ligero pero una sonrisa burlona. «Pero sé de coches, y el tuyo no irá a ninguna parte sin mi ayuda». Valentina dejó escapar un suspiro de exasperación, rozando a Clara y sentándose en un viejo taburete cerca de la entrada. El garaje no se parecía en nada a los entornos impecables a los que estaba acostumbrada. Las herramientas estaban esparcidas por los bancos de trabajo. El aire olía a aceite de motor y una fina capa de polvo parecía cubrirlo todo. Clara agarró su caja de herramientas y le indicó a Valentina que le mostrara el coche. Mientras caminaban juntas de vuelta por la carretera, el silencio entre ellas se sentía denso, interrumpido solo por el crujido de la grava bajo sus pies. Al llegar al elegante vehículo rojo, Clara silbó en voz baja. «Buen viaje. Qué lástima que esté fuera de servicio. ¿Puedes arreglarlo o no?», preguntó Valentina. Clara se agachó para inspeccionar el motor, moviendo las manos con destreza. «Tendré que remolcarlo de vuelta al taller». «Tendrás que esperar hasta mañana para que termine». «¿Mañana?». Valentina alzó la voz con incredulidad. «No puedo», Clara lo interrumpió, levantándose y mirando a Valentina a los ojos. «A menos que quieras intentar arreglarlo tú misma». Por primera vez en años, Valentina se quedó sin palabras. Estaba sentada en un taburete chirriante cerca de la entrada del garaje de Clara, con el teléfono aferrado a la mano. La tenue luz de una bombilla del techo iluminaba el espacio, proyectando largas sombras sobre el desorden organizado de herramientas, piezas de motor y trapos manchados de grasa. Miró a su alrededor, sintiéndose fuera de lugar con su blazer a medida y sus tacones de diseñador. Clara trabajaba en silencio en el coche de Valentina, con una concentración inquebrantable. El tintineo rítmico de las herramientas contra el metal llenaba el aire, acompañado por el tenue zumbido de una radio que reproducía una vieja balada de rock. Valentina se removió incómoda, con la mirada vagando por el garaje. Un grupo de fotografías pegadas a un tablero de corcho le llamó la atención.
estaban descoloridas y ligeramente curvadas en los bordes. Imágenes de una Clara más joven junto a un hombre mayor, presumiblemente su padre, ambos sonriendo junto a coches clásicos. Certificados y premios estaban cuidadosamente enmarcados cerca, prueba de la maestría de Clara. Eso debe significar mucho para ti, dijo Valentina rompiendo el silencio. Clara levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? ¿Las fotos? Valentina asintió hacia el tablero de corcho. Sí, ese es mi papá. Él construyó este lugar desde cero. Me enseñó todo lo que se... Hubo una pausa antes de que Clara añadiera. Falleció hace un par de años. Solo estoy intentando que las cosas sigan funcionando como él hubiera querido. Valentina abrió la boca para responder, pero dudó. La compasión no le salía de forma natural, al menos no de una forma genuina. En cambio, se conformó con el silencio. Lo siento. Clara se encogió levemente de hombros. Es lo que es. La vida no se detiene para nadie. La sencillez de las palabras de Clara impactó a Valentina de una forma inesperada. No había autocompasión ni teatralidad, solo una aceptación natural de las dificultades de la vida. Era tan diferente del mundo que Valentina habitaba, donde cualquier pequeño inconveniente era una catástrofe. Tu mundo debe ser muy diferente al mío, reflexionó Valentina en voz alta, casi para sí misma. Clara se enderezó y se apoyó en el banco de trabajo, cruzándose de brazos. A ver si lo adivino, fiestas elegantes, ropa cara, gente que se desvive por complacerte. Valentina se irritó. Eso es generalizar un poco. Clara sonrió divertida. ¿Me equivoco? Valentina abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. En cambio, se encontró riendo, una risa breve y genuina que la sorprendió incluso a ella. No, supongo que no lo eres. Por un momento, la tensión entre ellos disminuyó y fue reemplazada por un entendimiento tentativo. ¿Y tú? Preguntó Valentina. ¿Por qué quedarte aquí? ¿Por qué no hacer algo más grande? Clara dudó, su mirada se desvió de nuevo hacia las fotos. Porque este lugar es todo lo que me queda de él. No es perfecto, pero es mío, y, por ahora, con eso basta. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, Valentina creyó ver un destello de vulnerabilidad en el porte, habitualmente seguro, de Clara. Era extrañamente cautivador. El sonido de la lluvia golpeando el techo metálico interrumpió el momento. Valentina miró hacia afuera y se dio cuenta de que había oscurecido. El aguacero constante se reflejaba en la tenue luz de las luces del garaje, creando una atmósfera extrañamente acogedora. Quizás quieras ponerte cómodo, dijo Clara, rompiendo el silencio. Parece que la lluvia no va a parar pronto. Valentina suspiró, resignándose a la situación. Al menos tienes café. Clara rió entre dientes, alejándose del banco de trabajo. Creo que puedo con eso. Afuera azotaba la tormenta. La lluvia incesante golpeaba el techo del garaje. El rítmico golpeteo llenaba el espacio, por lo demás silencioso, mezclándose con el zumbido sordo de la vieja radio. Valentina estaba sentada en una mesita cerca del fondo del garaje, con una taza de café humeante en las manos. No estaba acostumbrada a tomar café sin los toques extravagantes que prefería, leche espumosa, un toque de caramelo. Pero esa noche, la simplicidad de la bebida de Clara le parecía extrañamente apropiada. Clara se apoyó en el borde de su banco de trabajo, bebiendo su propia taza. El espacio entre ellas se sentía cargado, pero no desagradable. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina no tenía prisa por ir a ningún sitio ni hacer nada. No pareces de los que se ensucian las manos, comentó Clara, rompiendo el silencio. Valentina arqueó una ceja. Y no pareces de los que se andan con rodeos. Clara se rió entre dientes. Me parece bien. Pero, en serio, tengo curiosidad, ¿cómo es tu vida? Valentina dudó, sin saber cómo explicar un mundo lleno de lujo pero a menudo carente de autenticidad. Es un mundo ajetreado,
dijo finalmente. Reuniones, eventos, decisiones, siempre decisiones. Todos esperan que seas perfecta, que nunca cometas errores. Es agotador. Clara la observó un momento. Suena solitaria. El comentario impactó a Valentina más de lo esperado. Bajó la mirada hacia su café, el calor amargo la asentó. A veces, admitió en voz baja. ¿Y tú?, preguntó, ansiosa por cambiar el tema. ¿Por qué te quedaste aquí? Seguro que has pensado en irte. Clara se encogió de hombros. Claro. Cuando mi padre aún vivía, hablamos de mudarnos a una ciudad más grande, quizá expandir el negocio. Pero después de su muerte, no nos pareció bien. Este lugar es nuestro hogar. La palabra hogar flotaba en el aire entre ellas. Para Valentina, era un concepto lejano, más ligado a una gran propiedad que a un sentimiento de pertenencia. ¿Alguna vez te arrepientes?, presionó. Clara sonrió con nostalgia. No, la verdad. No es glamuroso, pero me gusta lo que hago. Me gusta arreglar cosas, resolver problemas. Es satisfactorio de una manera que la mayoría de la gente no entiende. Valentina se sintió intrigada por la perspectiva de Clara. Había una sencillez en sus palabras que la hacía sentir refrescante, un marcado contraste con la conversación calculada a la que Valentina estaba acostumbrada. A medida que la conversación continuaba, la tormenta exterior comenzó a amainar, la lluvia se suavizó hasta convertirse en un suave repiqueteo, y la tensión entre ellos pareció seguir el mismo ejemplo. Clara dejó su taza vacía y miró a Valentina. Eres diferente a lo que esperaba. Valentina ladeó la cabeza. ¿Y qué esperabas exactamente? Alguien que me gritaría que me apurara a arreglar su auto, respondió Clara con una sonrisa. Valentina no pudo evitar reír. Créeme, lo tengo en cuenta. Su risa resonó suavemente por el garaje, mezclándose con la tormenta que se desvanecía. Era como la primera conexión real que Valentina había establecido en años. A juzgar por cómo se suavizaron los ojos de Clara, ella también lo sintió. A medida que avanzaba la noche, Valentina se dio cuenta de que no solo estaba esperando que arreglaran su auto, estaba descubriendo una parte de sí misma que había olvidado hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las ventanas polvorientas del garaje, proyectando una cálida luz sobre el espacio. Clara se había levantado temprano, terminando las reparaciones del coche de Valentina. Se secó las manos con un trapo, admirando su trabajo. Valentina salió de la pequeña oficina, donde había pasado la noche descansando en un sofá destartalado. Su blazer estaba ligeramente arrugado y llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta. Aún así, se movía con el aplomo de alguien acostumbrado a llamar la atención. ¿Está listo?, preguntó con tono cauteloso. Clara asintió, tirando el trapo en un banco cercano. Como nuevo. Me costó un poco más, pero ahora funciona de maravilla. Valentina se acercó al coche, recorriendo con los dedos su pulido exterior. Gracias, dijo en voz baja. Su voz fue más suave de lo que Clara esperaba. Ni lo menciones, respondió Clara, metiendo la mano en su bolso de diseñador. Valentina sacó una elegante cartera y un fajo de billetes nuevos. Se los ofreció a Clara. Esto debería cubrirlo. Clara miró el dinero y luego volvió a mirar a Valentina. Su expresión se endureció. Es demasiado, dijo, su voz era firme. No pasa nada, insistió Valentina. Considéralo una propina por las molestias. Clara apretó la mandíbula. No necesito tu caridad. No es caridad, replicó Valentina. Es un pago por tu tiempo y esfuerzo. Clara se cruzó de brazos. ¿Crees que tirar el dinero lo arregla todo, verdad? Valentina retrocedió levemente, sorprendida por la acusación. Esto no es eso. ¿Y entonces qué es?, retó Clara. Porque desde mi punto de vista, parece que intentas comprar tu excusa para no sentirte agradecido. Las palabras le dolieron,
no porque fueran crueles, sino porque Valentina sabía que había algo de verdad en ellas. Abrió la boca para responder, pero se sintió perdida. Trabajé duro en tu coche porque me enorgullezco de lo que hago, continuó Clara, con voz firme pero cargada de emoción. No porque espere una limosna de alguien que se cree mejor que yo. Valentina se enfureció. Nunca dije que fuera mejor que tú, no tenías por qué, dijo Clara, dándose la vuelta. El peso de la discusión flotaba en el aire, un muro invisible entre ellas. Valentina dudó, su instinto le decía que se fuera, que se alejara de la incomodidad. Pero algo más profundo la mantuvo en su sitio. No quise ofenderte, dijo finalmente, en voz más baja. Clara no respondió, ocupada reorganizando las herramientas en su banco de trabajo. Es que, no sé cómo hacer esto, admitió Valentina, sus palabras la detuvieron. Expresa tu gratitud. Quiero decir que no es algo que la gente espere de mí. Clara hizo una pausa. Sus hombros se relajaron un poco. Miró a Valentina por encima del hombro. Bueno, quizá deberías empezar a intentarlo. Las palabras no fueron duras, pero tenían un peso que hizo que Valentina se sintiera expuesta. Asintió lentamente, guardando el dinero en su billetera. Lo siento, dijo, palabras extrañas, pero extrañamente liberadoras. Dejando a Clara a un lado, finalmente se giró para mirarla. Mira, no quise enfadarte. Es solo que, la gente como tú no suele ver a la gente como yo. Y supongo que estoy harta de sentirme invisible. No eres invisible, dijo Valentina en voz baja. Al menos, no para mí. Por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. La tensión dio paso a algo tácito y frágil. Tu coche está listo, dijo Clara, rompiendo el silencio. Puedes irte cuando quieras. Valentina asintió, pero por primera vez, no estaba segura de querer irse. El viaje de regreso a su finca debería haber sido tranquilo, pero Valentina no podía quitarse el peso del pecho mientras las palabras de Clara persistían, desgarrando la confianza y el desapego que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de los años. La lluvia de la noche anterior había amainado, dejando el aire fresco. Pero Valentina apenas lo notó. Al llegar a la curva hacia la autopista, dudó. Su instinto le decía que siguiera adelante, que dejara atrás el taller del pueblo y a su mecánico perspicaz y exasperante, pero sus dedos se apretaron sobre el volante y, en contra de su buen juicio, se giró hacia el garaje. A la mañana siguiente, Clara entró en su garaje como siempre, lista para afrontar otro día ajetreado. Se quedó paralizada al ver el coche de Valentina aparcado impecablemente en el mismo sitio que antes. ¿Qué?, murmuró Clara, acercándose al elegante vehículo. No había rastro de Valentina, pero había una nota doblada debajo del limpiaparabrisas. Clara echó un vistazo al terreno baldío antes de abrirlo. La nota estaba escrita con una elegante caligrafía circular, demasiado pulida para el mundo grasiento del garaje de Clara. Asterisco Clara, asterisco te debo más que una disculpa. Te debo honestidad. Ayer me di cuenta de algo importante. La gratitud no se trata de dinero, sino de respeto, y tú te has ganado el mío como pocas personas lo han hecho. Asterisco no quiero dejar las cosas como están. Volveré, asterisco asterisco Valentina asterisco Clara leyó la nota 2 veces, apretando los labios hasta formar una fina línea. Una parte de ella quería arrugarla, descartarla como una simple promesa vacía de otro rico. Pero había algo en las palabras de Valentina que parecía genuino. Metió la nota en el bolsillo de su mono y volvió a trabajar. Aunque sus pensamientos estaban lejos de los motores y los tornillos en los que habitualmente se concentraba, esa tarde, mientras Clara trabajaba en una camioneta vieja, el crujido de neumáticos contra la grava la hizo detenerse. Miró hacia la entrada y vio a Valentina bajando de otro coche, menos llamativo, pero igual de impecable. «¿Ya volviste?», gritó Clara, limpiándose las manos con un trapo. Valentina sonrió levemente. «Te lo dije». Clara se cruzó de brazos, apoyándose en la camioneta. «¿De qué quieres hablar?», preguntó simplemente. «Si me dejas», dijo Valentina. Se dirigió a la mesita al fondo del garaje.
De acuerdo, pero esta vez no voy a hacer café. Se sentaron una frente a la otra, en la misma mesa donde habían compartido una conexión incómoda la noche anterior. Esta vez, el aire se sentía diferente, más ligero, pero no menos cargado. He estado pensando mucho en lo que dijiste, empezó Valentina con voz firme pero suave. En que la gente como yo no vea a la gente como tú. Clara arqueó una ceja. Y tienes razón, admitió Valentina. He pasado toda mi vida rodeada de gente que solo me dice lo que quiero oír. Me he acostumbrado. Pero tú no te contuviste, y eso es lo que necesitaba. Clara ladeó la cabeza, observando a Valentina. ¿Y ahora qué? ¿Tuviste tu epifanía y decidiste honrarme con tu presencia otra vez? Valentina rió levemente, un sonido que le resultó sorprendentemente cálido. No exactamente. Volví porque quiero resolver esto, sea lo que sea, esto. La expresión de Clara se suavizó, aunque mantuvo un tono cauteloso. Eres persistente, te lo concedo. Y eres testaruda, replicó Valentina, sonriendo aún más. Las bromas entre ellas parecían naturales, como el comienzo de algo frágil pero real. El garaje parecía más silencioso que de costumbre mientras Clara se apoyaba en el banco de trabajo, con los brazos cruzados, observando a Valentina. La luz de la mañana que entraba por las ventanas iluminaba la tenue tensión entre ellas. La mirada de Clara era firme, desafiante, mientras que Valentina parecía diferente. No la hacía ese serenas e intocables de hacía 2 días, sino alguien más vulnerable, casi insegura. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo Valentina rompiendo el silencio. Clara arqueó una ceja. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Es la primera vez. Valentina rió suavemente, negando con la cabeza. Es justo. Pero lo digo en serio, no se me da bien disculparme así. He pasado la mayor parte de mi vida rodeada de gente que no lo espera de mí. La sonrisa de Clara se suavizó. Bueno, no para la mayoría. Eso está quedando claro, dijo Valentina con un dejo de calidez en la voz. Respiró hondo, conteniendo el aliento. Sobre lo de ayer, no pretendía ofenderte. Pensé que darte más dinero demostraría cuánto valoro tu trabajo. Pero ahora me doy cuenta de que sonó condescendiente, y por eso, lo siento. Clara ladeó la cabeza, observando el rostro de Valentina. Sus palabras sonaban sinceras, y la vulnerabilidad en sus ojos era difícil de ignorar. Aún así, Clara no era de las que bajaban la guardia fácilmente. ¿Por qué te importa tanto lo que yo piense?, preguntó Clara. Valentina dudó. Sus manos se agitaron ligeramente. Porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que alguien me ve tal como soy realmente, no la hacía, no la imagen perfecta, solo yo. Y no quiero perder eso. Clara parpadeó, sorprendida por la honestidad en la voz de Valentina. Se recostó en el banco de trabajo, dejando que las palabras se asentaran. Bueno, dijo Clara finalmente, con un tono más suave, tienes una forma curiosa de demostrarlo. Pero disculpas aceptadas. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Valentina, una mezcla de alivio y gratitud. Gracias, dijo Clara con una risita. No me lo agradezcas todavía, aún tienes mucho que aprender sobre cómo vivimos los demás. Entonces enséñame, dijo Valentina, sorprendiéndose incluso a sí misma con la intensidad de su voz. Clara arqueó una ceja. Oh, no creo que estés lista para eso. Pruébame, respondió Valentina, cruzando los brazos en un desafío juguetón. Clara no pudo evitar sonreír al ver la chispa en los ojos de Valentina. A pesar de su privilegio y refinamiento, había algo genuino en ella, algo que atraía a Clara a pesar de su buen juicio. El resto del día transcurrió a un ritmo sorprendentemente relajado. Clara le mostró a Valentina el taller, explicándole cómo restauraba motores antiguos y devolvía la vida a coches clásicos. Valentina escuchaba atentamente, haciendo preguntas que revelaban una mente curiosa tras su impecable apariencia. En un momento dado, Clara le entregó a Valentina una llave inglesa. Mira,
A ver si puedes con el trabajo de verdad. Valentina lo tomó con una mirada fingida de ofensa. ¿Dudas de mí? Clara sonrió con suficiencia. Diría que estoy gestionando mis expectativas. Los dos rieron, y el sonido llenó el garaje y alivió la incomodidad que los separaba. Para cuando el sol empezó a ponerse, estaban apoyados en el capó de una camioneta vieja, compartiendo historias. Clara habló de su padre, su pasión por los coches y las enseñanzas que le había transmitido. Valentina, a su vez, compartió recuerdos de su infancia, revelando una existencia sorprendentemente solitaria a pesar de la riqueza y los privilegios. Creo que estaría orgulloso de ti, dijo Valentina en voz baja. Clara la miró, sorprendida por la sinceridad de su tono. Gracias, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Por un instante, ninguno de los dos habló. El silencio se alargó hasta convertirse en algo cómodo y cálido. El sol se puso en el horizonte, iluminando el garaje con una suave luz dorada. Clara, dijo Valentina de repente, con voz vacilante. Sí, gracias por darme la oportunidad de, no sé, ser auténtica. Clara se giró para mirarla con expresión indescifrable. Luego, con una leve sonrisa, dijo, no hagas que me arrepienta. El cálido resplandor del sol poniente se filtraba por las ventanas del garaje, proyectando largas sombras sobre el suelo. El día se había desvanecido y el zumbido de la vieja radio de Clara llenaba el espacio, un fondo bajo y constante para el tranquilo ritmo que se respiraba entre ellos. Valentina se apoyaba en el capó de una camioneta vieja, con los brazos cruzados, observando a Clara ordenar. Sus movimientos eran espontáneos, practicados, pero había algo tranquilizador en su forma de trabajar, metódica, deliberada, sin ninguna pretensión. Tengo que admitirlo, comenzó Valentina, rompiendo el cómodo silencio. Este lugar tiene un encanto que no esperaba. Clara miró por encima del hombro, con una leve sonrisa burlona en los labios. Cuidado, empiezas a parecer que no odias este lugar. Valentina se rió. La verdad es que quizá no, admitió. Clara se acercó al banco de trabajo y volvió a colocar sus herramientas en sus lugares. ¿Y ahora qué? ¿Volver a la ciudad, a tus reuniones y fiestas elegantes? Valentina dudó. Por primera vez, no estaba del todo segura. No lo sé, dijo con sinceridad. Quizás me quede en la ciudad un poco más. Clara se giró para mirarla, apoyándose en el banco de trabajo. ¿Te quedas? ¿Por qué? La mirada de Valentina se suavizó al encontrarse con la de Clara. Porque hay algo aquí que no quiero dejar atrás. A Clara se le cortó la respiración, pero lo disimuló con un encogimiento de hombros despreocupado. Bueno, espero que no te quedes solo por el café. Es terrible, ambos rieron, y el sonido disolvió la tensión que se había acumulado. Pero a medida que la risa se desvanecía, el silencio entre ellos se hizo más denso, no por incomodidad, sino por algo tácito, algo frágil y eléctrico. Valentina se bajó de la camioneta y se acercó un paso más a Clara. «Sabes», dijo en voz baja, «he pasado gran parte de mi vida fingiendo ser alguien que no soy. Pero contigo, no siento la necesidad». La sonrisa de Clara se desvaneció, reemplazada por una expresión de silenciosa vulnerabilidad. «Bueno, es un comienzo», dijo en voz baja. La distancia entre ellos era apenas un suspiro ahora. Valentina dudó, su confianza flaqueó por primera vez. «Clara», murmuró, buscando la mirada de la otra mujer. Clara ladeó la cabeza, con voz suave pero firme. «¿Qué esperas?». Las palabras fueron todo el aliento que Valentina necesitaba. Acortó la distancia entre ellas, rozando a Clara con sus labios en un beso que al principio fue tentativo, pero que luego se profundizó al responder Clara. El mundo pareció desvanecerse, el zumbido de la radio, la luz que se apagaba, el desorden del garaje, dejando solo la calidez de su conexión. Cuando por fin se separaron, los labios de Clara se curvaron en una sonrisa burlona. «No se te da nada mal», dijo. Valentina rió, con una alegría genuina. «Tú tampoco». Por un momento, simplemente se quedaron allí,
sonriéndose el uno al otro. El peso de las discusiones y malentendidos anteriores se disolvió en algo más liviano. Entonces, dijo Clara, rompiendo el silencio, ¿cuál es el plan ahora, señorita Aris? La sonrisa de Valentina se suavizó. Sea lo que sea, creo que me gustaría que participaras. La expresión de Clara cambió, su actitud burlona dio paso a algo más serio. Eso es un gran cambio para alguien como tú, quizá, admitió. Quizás, dijo Valentina. Pero quizás sea hora de un cambio. Clara asintió lentamente, con la mirada fija. Muy bien. Veamos a dónde nos lleva esto. A la mañana siguiente, el taller bullía con silenciosa energía mientras el sol salía sobre el tranquilo pueblo. El aire era fresco, con un ligero aroma a aceite y hierba recién cortada. Valentina estaba de pie junto a la entrada, con la mirada fija en el elegante coche que Clara había reparado. Brillaba bajo la luz del sol, una combinación perfecta de precisión y cuidado, igual que la mujer que lo había arreglado. Clara salió de la oficina con un portapapeles en la mano y el mono desabrochado, dejando al descubierto una sencilla camiseta sin mangas. Parecía relajada y relajada. Su confianza la tranquilizaba de una forma que la hacía sentir a la vez desconocida y reconfortante. Entonces, ¿de verdad te quedas?, preguntó Clara, apoyándose en la puerta. Valentina esbozó una suave sonrisa. Creo que sí. Al menos por un rato. Clara arqueó una ceja, con una sonrisa burlona tirando de las comisuras de sus labios. Lo creeré cuando lo vea. ¿Cuál es la verdadera razón por la que te quedas?, Valentina rió, con un sonido ligero y genuino. ¿De verdad tienes que preguntar? Clara se encogió de hombros. Quizás solo me gusta oírtelo decir. Valentina se acercó, recuperando la confianza a oleadas. Bien. Me quedo porque no quiero dejarte. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que pertenezco a algún lugar. La sonrisa de Clara se suavizó y sus ojos se encontraron con los de Valentina con una calidez que envió un silencioso escalofrío a través de ella. Bueno, dijo Clara, supongo que tendré que acostumbrarme a tenerte cerca. Esa tarde, Clara sorprendió a Valentina invitándola a acompañarla a una entrega. Un cliente local había encargado un coche clásico restaurado, y Clara insistió en que Valentina viera su trabajo en acción. Recorrieron sinuosos caminos rurales en un descapotable bellamente restaurado, con el viento enredándoles el pelo y el sol calentándoles el rostro. Clara explicó el complejo proceso de restauración del coche con voz animada y llena de pasión. Valentina escuchó atentamente, maravillándose de lo viva que parecía Clara cuando hablaba de su oficio. ¿Realmente amas lo que haces? No, preguntó Valentina mientras se acercaban a la propiedad del cliente. Clara asintió. Su sonrisa se suavizó. Sí. No es glamuroso, pero es mío. Y con eso me basta. Valentina la miró, sintiendo un temblor en su pecho. Se dio cuenta de que Clara no solo hablaba de su trabajo, le estaba mostrando a Valentina lo que significaba encontrarle sentido a la simplicidad, crear algo auténtico y duradero. Más tarde esa noche, de vuelta en el garaje, Clara estaba ordenando cuando Valentina se le acercó, sosteniendo un pequeño cuaderno de cuero que había encontrado en uno de los estantes. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina mientras hojeaba las páginas. Clara la miró, con un ligero rubor subiéndole por el cuello. Solo algunas ideas, proyectos en los que he estado pensando pero que nunca he podido empezar. Valentina examinó los bocetos y las notas, frunciendo el ceño. Son increíbles. ¿Por qué no has hecho nada con ellos?, Clara se encogió de hombros con tono despreocupado. No he tenido tiempo ni recursos. Valentina cerró el cuaderno y sostuvo la mirada de Clara. Deberías. Tienes muchísimo talento. El mundo merece verlo. Clara rió suavemente. Quizás algún día. Valentina se acercó. No, quizá no, un día empieza ahora. Hagámoslo juntas. Clara parpadeó, su sorpresa era evidente. ¿Juntos? Sí, dijo Valentina con una leve sonrisa.
Me has enseñado lo que es vivir con un propósito. Déjame enseñarte lo que es soñar en grande. Clara la miró fijamente un buen rato, mientras el peso de las palabras de Valentina se asentaba entre ellas. Finalmente, asintió. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Muy bien, dijo. Hagámoslo. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el garaje de tonos dorados y rosados, Clara y Valentina permanecieron juntas, contemplando el futuro que estaban a punto de construir juntas. El camino que les aguardaba era incierto, pero por primera vez, ambas se sentían listas para afrontarlo juntas.